Florida National University. Un día con Berechi. Hola amigos, estamos aquí como de costumbre desde los estudios de Florida National University en la ciudad de Hialeah y estamos en la silla VIP con el doctor José Pérez y Sayonara Cantillo. Doctor, y hoy tenemos un tema que no solamente a los humanos nos afecta, ¿verdad? Sino también como a los animales, el miedo. El miedo, sí, ¿Verdad? es un tema que muchas personas lo hablan, no se educan en él y nos afecta mucho. Afecta a todos los animales, nos afecta al ser humano, nos afecta prácticamente a todos. Y es una experiencia Las que todos especies. vivimos, pero no la podemos asimilar, doctor. Sí, se puede asimilar porque todo depende desde el punto de vista de dónde venga el miedo, ¿no? En Oh, inglés le llamamos las fobias. Eh, eh, el derecho de tener miedo es un derecho natural, ¿no? Porque es un derecho que nosotros le llamamos un derecho o la oportunidad de sobrevivir. Nosotros, por ejemplo, tenemos miedo de no tener dinero, tenemos miedo de no poder pagar los biles, tenemos miedo de perder el trabajo, miedo de muchas cosas. y eso Y nos es, ayuda, doctor. sí, el miedo nos ayuda a mantener un porcentaje de alerta. Nos Oh, que muy mantenemos importante eso. alerta. Por ejemplo, un boxeador. El boxeador que diga que no tiene miedo, pues es un boxeador que tiene la posibilidad de perder un evento, porque no tiene el miedo de que le puedan dar, que no esté bien preparado. Entonces una persona sin miedo tiende a eh, no darse cuenta de las cosas que realmente tiene que controlar para poder evitar problemas. Ahora, de una manera también digo la otra, desde el punto de vista del miedo, el miedo exagerado, mucho miedo también afecta negativamente a la persona. Doctor, ¿y cómo nosotros, usted en su experiencia y en su profesionalismo, podemos dominar estas dos partes, equilibrar, saber cómo contrarrestar el miedo, pero también aplicarlo a algo benéfico hacia nosotros, como usted acaba de Correcto. decir? Bueno, el miedo hay que definirlo. El miedo es una ansiedad. Oh, El miedo es una parte de una ansiedad, es un problema mental en ciertos aspectos. Si hay personas que tienen miedos exagerados de ciertas cosas, por ejemplo, el miedo a las arañas, yo, el miedo a los me espacios paraliza una cerrados, araña. el miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad, que Sí. son niveles mentales que pueden paralizar a la persona. A mí me ha llegado a ¿O paralizar una sí? araña, sí. Sí, o sea, En más de una ocasión, una créame. araña. Bueno, por Bueno, ejemplo, esos problemas por lo general, no siempre, pero por lo general vienen de una experiencia negativa que hayamos tenido. Por ejemplo, en su caso, una experiencia negativa que haya tenido con a lo mejor en la niñez en la temprana. niñez, puede ser en la niñez. Muchas personas no sabemos identificar de dónde viene esa Sé fobia. que desde niña Y yo le tengo miedo a las arañas, mucho, mucho. puede que haya tenido, volvemos otra vez, puede que haya tenido una experiencia negativa, una experiencia traumática con una araña. Por lo general también son ideas que nos presentamos. Yo conozco personas que tienen ideas de que en la oscuridad pasan cosas malas y simplemente por ese miedo o por ese pensamiento le crean una fobia, Y conozco un personas que no miedo pueden dormir sino con una luz con encendida. una luz encendida, o simplemente no pueden dormir solos. No, no ¿No? pueden estar solos. Sí, eso son, ya estamos hablando desde el punto de vista de fobias y miedos a nivel mental, a nivel clínico. Pero el miedo general, por lo general es una ansiedad que nos lleva a tener un tipo de concernimiento a lo que pueda suceder. Por ejemplo, eh, vamos en un viaje, vamos a decir que la semana que viene nos vamos todos para Disney. La ansiedad, el deseo de ir para Disney crea un miedo, nos va a salir todo bien, Sí, no va a salir bien. ¿qué dejamos? Cuando vamos en camino, dejamos algo, trajimos todo, ¿qué es lo que? Y el dinero, Nos trajimos ayuda la a cartera prepararnos más. y exacto, y es bueno hasta cierto nivel porque nos ayuda a preparar. Pero cuando se convierte en un nivel clínico, que nos Ya, ya, paraliza, ya entonces no pasa. podemos hacerlo, no podemos funcionar. No podemos. Y en los niños, cuando ellos sienten miedo, doctor, ¿cómo uno puede ayudar a los niños a salir del miedo o a lidiar con el miedo? Porque lo vamos a lidiar toda la vida, ¿verdad? Bueno, el miedo, sí, o sea, ¿Es diferente el miedo en los niños que en el adulto o es igual? sí y no. La experiencia de los niños, el miedo por lo general es transferida de los padres Oh, a los niños.
pero se va desarrollando dentro de un concepto de miedo basado en lo que nosotros como adultos conocemos. Pero el miedo, por ejemplo, un niño no le tiene miedo a la oscuridad, pero sí desarrolla un miedo a la oscuridad basado en lo que los decimos. Por ejemplo, el cuco o el coco, como dicen en cierto país. Tenemos esa mala costumbre Y de asustamos a los niños. Sin querer lo estamos asustando. Correcto. Y el niño desarrolla una ansiedad que se desarrolla entre otros niveles, o sea, que puede transferirse en la escuela, el miedo al fracaso en la escuela. Porque esos son miedos que tenemos. Si no estudias, vas a fracasar, y si no fracasas, no entras en una universidad, si no entras en una universidad, no tienes... Y ya eso, pues, comienza a desarrollar un miedo clínico, una fobia clínica, donde el niño no puede funcionar y que como adulto, pues, lo puede afectar. Doctor, qué importante eso, porque a veces los padres no sabemos, ¿verdad?, cómo lidiar con los niños, y eso va, como usted dice, va afectando toda la vida. Pero fíjate, es bien interesante porque como padres, ¿cuál es el miedo más grande que tenemos como padres? Que nuestros hijos no funcionen, que no hagan las cosas bien, que se nos metan en lío. Ya tenemos un miedo, ese miedo se transfiere. ¿Cómo se transfiere? Nuestras inequidades, nuestros problemas, nuestros pensamientos negativos, se los damos a los niños. Entonces, no me hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y el niño desarrolla ese miedo. A lo mejor el mismo miedo que nosotros desarrollamos es por algo que nos dijeron. Estabas hablando de que a lo mejor de niña tuviste un problema con una araña. A lo mejor no, a lo mejor fue alguien que te metió un miedo, pudo haber sido mamá, pudo haber sido papá, pudo haber sido un amigo. Hasta alguien que pintó algo y te lo infunde. Exacto, y las mismas películas. A veces no nos damos cuenta de que las películas que vemos tienen influencias en nuestros pensamientos, especialmente en el subconsciente. Y quedan, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo tengo mi hija, los otros días, ahora que estábamos hablando de eso, yo le digo a la niña, hay una película que es la película It, que es donde sale el payaso matador que mata. Y yo le digo a la niña, mamá, mira, vamos a ver la película It que está. Y me dice, no, yo no quiero ver esa película, papá, no me hagas eso. Y como padre, pues yo me puse a molestarla, sí, mira, que no tengas miedo. Pero después me pongo a pensar y digo, oye, de ese miedo que le desarrollamos a las películas, lo que vemos, nos puede afectar en cómo nosotros funcionamos. Cómo afectamos, porque por ejemplo, yo soy una persona que a mí no me molestan los payasos. Me gustan porque me crié en una era donde los payasos eran del circo. Sí. Hoy día, pues un payaso está por lo menos relacionado con matar. Es muy fuerte esa película. Exacto, sí. Y hay que tener conciencia de lo que vemos. Y parece que a los niños no deberían, ¿verdad? No, yo no les recomiendo a los padres que dejen que los niños vean ninguna película de terror. No, mentalmente no. Y crean unas fobias y unos miedos que pueden afectar al niño permanentemente. Y ese es bien complicado. Como te digo, el miedo, la fobia es una ansiedad, es un tipo de ansiedad. Y esas ansiedades se reflejan en las fallas que tenemos y los miedos que tenemos a no poder controlar. Por ejemplo, no podemos controlar el futuro. Es el miedo a qué me va a pasar. El miedo, no puedo controlar lo que vaya a pasar en el trabajo. El miedo a la muerte. Así en general en los humanos. Fíjense, yo trabajo... yo doy clases del desarrollo humano y siempre para poder determinar y entender el desarrollo humano y la vida del desarrollo humano hay que enseñar la muerte. Nos vamos a morir. Es algo que está garantizado, está ahí marcado con un puño, es que en el momento en que nacemos vamos a morirnos. Y si no entendemos lo que es la muerte, si no entendemos, entonces hay miedo que va a pasar, porque estamos viviendo toda la vida con esa mentalidad de que la muerte está en nosotros todos los días, con todos miedo. Los días. Lo que pasa, las noticias, vemos las noticias todos los días, todo lo que ven en las noticias es si se murió fulano tal, aquel tuvo un problema no puedes comer esto porque te causa muerte, si no sé si se te causa cáncer, muerte. Esa otra, el miedo al cáncer. Una de las cosas que es interesante, un paciente de cáncer, cuando se le da el diagnóstico de cáncer, es una situación muy difícil. Pero una de las cosas que el doctor trata de hacer es de que calme su conciencia, de que se tranquilice, de que todo va a estar bien, porque mientras más ansioso se pone, con más miedo, más se pone peor la situación. Y eso sucede tanto mentalmente como físicamente. Y doctor, y en ese punto una persona necesita, ¿verdad?, de un profesional. Yo siempre he dicho, o sea, que le digan a uno de un día para otro tienes cáncer, ya se creen que van a morir, necesitarían un asesoramiento
Un asesoramiento personal, doctor. Sí, no, o sea, ¿Se lo recomiendo? ¿cómo te digo? Yo siempre recomiendo que dentro de procesos médicos, mentales, sí busquemos un profesional, porque como le dije una vez, La ayuda más. no somos profesionales y a veces tratamos de leer, el internet lo que hace es que nos daña la cabeza y nos mete más miedo. Y ellos mismos Es- batallando con eso. Exacto. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy bien preparado en cuanto a eso, porque la verdad del caso es que mientras más pensemos en algo de la forma negativa, Negativa. el miedo se Se apodera de apodera nosotros. de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer eso? Bueno, el miedo, como te estaba explicando, el miedo se puede apoderar y nos puede paralizar, nos puede dar tomar la rienda suelta en nuestra autoestima y puede ayudarnos en ciertas cosas, como le estaba haciendo el ejemplo del boxeador. O sea, si yo tengo un pequeño miedo y un poco de ansiedad basado en las situaciones de que me puedan pasar en el cuadrilátero, yo puedo ya sea tomar en consideración ciertas cosas que yo tengo que tomar en consideración, arreglar mi forma de pararme. O sea, una vez el miedo se apodera de nosotros, puede ser ayudable y beneficioso, o puede simplemente paralizarnos y completamente ser negativo en todos los aspectos. El miedo no se puede ver como algo malo completamente. 100% 100%. negativo, ¿no? El miedo puede ser algo bueno y puede ayudar a la persona, pero cuando se convierte en una situación o sea, que estamos completamente pensando en lo negativo, entonces sí nos va a aparecer. Por ejemplo, en el miedo de las arañas, volvemos otra vez allá. Si yo veo una araña y eso simplemente cada vez que la veo, en vez de tratar de lidiar con esa situación, no funciona y lo que hago es que me paralizo, entonces eso se convierte en un Le problema estoy clínico. hablando que he llegado a un extremo de solo mirarla en una imagen, una foto, no puedo. Y si alguien, mi hija una vez, estábamos en una tienda, que no voy a decir el nombre, y ella me tiró una de goma y le estoy hablando que salí, me estrellé contra un carro Wow. y fue horrible. No, Porque para mí no son... era de mentira, era de verdad. Sí, mira, el miedo normal no es clínico. Una persona puede tener miedo, de asustarse o tener una Todo el cuestión de mundo ansiedad. siente eso. Pero la fobia, lo que me estás hablando ya es una Ya es fobia, una es un fobia. miedo extremo El miedo. que paraliza el concepto de pensamiento, el concepto de analizar la situación y actuamos. Hasta se entrega uno al peligro. Sí, no, exacto, actuamos de una manera que nos pone en peligro, nos Erróneo. pone en una situación que podemos... Mira, yo conozco una persona, un caso, no la conozco a la persona, conozco el caso, donde por miedo a la luz de una persona que venía, le tiraron un cambio de luz y la persona echó hacia el lado y entra en un accidente, en una montaña en el área de Virginia, porque por el miedo que le tiran. Entonces tienes miedo a la calle, miedo a lo que está sucediendo, te paralizas, no funcionas bien. Pero podemos utilizar el miedo para ayudarnos. Ahora, si nos tomamos en consideración que la fobia y el miedo es un tipo de ansiedad, es simplemente entender y analizar qué es lo que realmente nos tiene consternados. Por ejemplo, un estudiante. Los estudiantes padecen mucho del miedo. El miedo a que no voy a salir bien, que no me voy a graduar, que me va a costar demasiado, que voy a conseguir dinero, trabajo. Por ejemplo, en esos ejemplos así, ya se sabe que el estudiante, estudiando mejor o cambiando su forma de estudio, ayuda a manejar ese miedo un poco y a controlarlo mejor. En el momento en que perdemos el control, y ahí es donde viene, que fue lo que le pasó a usted cuando su hija le tiró la arañita. Y me la tira por eso. El cordón, también al perder el control, otras personas se mofan de nosotros, como su hijo suya. Sí, ella se ríe. Eso fuera ellos por relajo, araña. ¿no? Exacto. Ellos lo cogen como un relajo, pero yo no en el momento. Y es como usted dice, entonces tendría que entrar a estudiar qué es una araña, Sí. Las posibilidades que tengo de ganarle a la araña. Pero fíjate, el aspecto que yo siempre, cuando tengo un cliente, un paciente que tiene problemas de miedo o problemas de ansiedad a ese nivel o fobias, yo siempre trato de dos cosas. Número uno, mirar cognitivamente que no hay un daño inmediato. Y número dos, si hay un daño, cómo manejar la situación en presencia de ese daño o de ese o sea, el proceso de miedo de lo que pueda suceder, ¿no?
Si nosotros tenemos en conciencia qué es lo que está sucediendo y tratamos de mantener un control de la situación, no dejamos entonces que el miedo nos controle a nosotros, sino tratar de nosotros controlar la situación. Esos dos aspectos, buscar el control, buscar la situación y saber que lo peor que nos pueda pasar no nos va a pasar. Lo peor que nos pueda pasar no nos va a pasar nada malo. No nos va a pasar nada. Porque imagínate, a menos que no vayas corriendo y te venga un carro y te den la cara. Que me pudiera pasar. Pero entonces fíjate, si eso es así, todo lo empeora. ¿Pero por qué? Porque no había un control de tus propios sentimientos, de tus emociones en ese momento. Es importante lo que usted está diciendo, porque muchas personas sentimos miedo, fobia. Incluso tengo una amiga muy íntima que le tiene mucho miedo a su hijo que vive ahí, imagínese, todos los días. Pues claro, está en problemas. Pero eso es fácil. Yo lo boto de la casa y ya se acabó, no hay problema. Eso es lo que y yo sé que no es fácil. Y es fácil vivir como todos los días con miedo. Pues pero yo por allá la araña, esa es otra cosa, y acabas de decir algo bien interesante. Esta señora que me estás mencionando tiene miedo de su propio hijo. Miedo. Pero ¿a qué nivel se ha acostumbrado a vivir con ese miedo y no realmente resolver el problema? Preferimos por tener el miedo porque el miedo nos mantiene alerta. ¿Qué le dije ahorita? En ciertas circunstancias, el miedo nos mantiene alerta y es beneficioso. Y muchas personas utilizan el miedo como una forma de sentirse vivos. Entonces, eso. Al sentirse vivo, al sentirse emocionado, y es como una droga que entra por dentro y uno se siente baja. Nadie se lo hubiera imaginado. ¿Por qué? Fíjese, vamos a analizar esto desde este punto de vista. Universal Studios ha hecho millones y millones y millones de dólares porque todos para principios de octubre, septiembre, octubre, ya hasta mediados de noviembre o principios de noviembre, ellos crean lo que se llama el Horror Night, las noches de horror. Sí. ¿Pero por qué? Porque a la gente le gusta que les den miedo. Sí, le gusta. Cuando son las películas que más se venden. Cuando es cuestión de películas se venden muchísimo. ¿Pero por qué? Porque es una situación emocional que nos impacta por dentro y nos hace sentir bien una vez el miedo ha pasado. Nos reímos porque, por ejemplo, usted ve una persona que va en esos sitios, les da miedo, los asustan y están con miedo, pero una vez el miedo pasa, se sienten tranquilos y empiezan a reírse. Por eso es una forma de mucha gente utilizarlos como una forma de sentirse bien. También, es una droga. Y también las personas que dicen, tengo miedo de subirme a los aparatos. Y se montan. Sí, ese es un poquito diferente porque, por ejemplo, entra en el miedo, pero es diferente porque ya no lo estoy esperando, lo estoy buscando. Lo están buscando. En el miedo de cuando te van a asustar, tú no sabes qué es lo que, no sabes cuándo va a suceder, dónde va a suceder. Eso es una parte de falta. En lo que en inglés le decimos el thrilling experience, una experiencia que te ayuda a sentirte bien, te sientes muy bien, una sensación rica. Y esa es una parte que también es miedo. Son dos cosas diferentes, doctor. Sí, pero es miedo. Parece mentira que digamos que el miedo a veces es necesario para que las personas se sientan bien. Bueno, sí, y no voy a entrar en la explicación de eso porque eso tiene que ver cómo funciona el cerebro y la parte química del cerebro. Es muy importante ese tema, ¿verdad? Sí, no, pero es muy difícil de entender. Bueno, es sencillo, pero desde el punto de vista, el concepto. Mira, estamos hablando del miedo, la depresión. Mucha gente no les gusta salir de la depresión porque la depresión los mantiene con la atención de los demás. Muchas personas, no digo que todo el mundo, pero muchas personas les gusta estar mentalmente enfermos. No, y lo dicen con una naturalidad y quieren que le tengan lástima y cosas así. Porque les ayuda a sentirse vivos. Imagínese una persona que no tenga familia, que no tenga amistades, que las familias estén lejos. ¿Cómo yo voy a sentir que estoy vivo? ¿Cómo yo voy a sentir que me siento bien? Siempre son repetitivos en el mismo tema. Correcto. Trata uno de sacarlo y no quiere. Correcto. Y yo siempre, volvemos otra vez, el miedo es una falta de control, a una ansiedad de algo inesperado que no sabemos qué hacer. ¿Se sienten desprotegidos también? Hay un sentimiento de desprotegido. O sea, volvemos otra vez. Si yo no tengo a alguien en mi familia y yo tengo miedo a vivir, yo quiero buscar la atención de que alguien me quiera, me abrace, me venga a ver, me va a buscar. Por eso muchas personas, el miedo, por ejemplo, cuando estamos hablando de las relaciones, vamos a hablar de las relaciones.
En el concepto de las relaciones, ¿por qué la gente tiene miedo? Si yo tengo un marido que me rompe la cabeza, me rompe la cara, Sí. tengo miedo de verlo, ¿por qué no lo dejo? Toma la decisión. de Entonces ahí dejarlo. entra el miedo de que me dé, el miedo de que no me quiera, el miedo de que yo estoy O sea, haciendo las cosas muchas mal. cosas Entonces hay que unos miedos, pero ¿por qué no nos vamos? Porque nos mantenemos vivos. Nos mantenemos en un contorno mental de estar vivos. Increíble, ¿no? Me siento bien. Porque en inglés nosotros decimos el rush, nos sube un rush de sangre, una vibración de sangre interna que Te es devuelve la como vida. tener una droga. La persona que usa droga, Una él lo adicción siente ya. vivo. El miedo se convierte en un concepto mental que nos controla desde el punto de vista de comportamiento y desde el punto de vista de miedo y de control social. Doctor, y el nivel del miedo dentro de los humanos es bastante grande, es general, todo el mundo tiene Todo el mundo lo miedo. tiene, todo el mundo No hay tiene ninguna miedo, persona nadie- que no diga yo no nadie. tengo miedo a nada. Yo tengo miedo a levantarme todos los días por la mañana, porque yo no sé lo que me voy a esperar. O sea, yo me levanto a la mañana y yo no sé si ese día voy a estar en un accidente, yo no sé si ese día... Sí hay un miedo leve. Siempre. Volvemos otra vez, hay una diferencia entre el miedo leve, el miedo de un control de lo que Sí, no depende. conocemos, y el miedo grande que se convierte en una fobia. Pero todos tenemos un miedo. ¿Y cómo voy a pagar los biles? El que perdió el teléfono, el que perdió... Cualquier cosa, ¿verdad? se convierte en un miedo. Se convierte en un miedo. Doctor, y para terminar, un mensajito para nosotros poder tratar de la vida con ese miedo. ¿Cómo nosotros? ¿Qué consejo le dan? Mira, Vivir la vida, no estar preocupándose por tantas cosas. desafortunadamente, pedirle al público que no se preocupe es imposible. Es imposible. Nosotros tenemos que tratar de no preocuparnos demasiado, o no darle demasiado valor a las cosas que tenemos. Mucha importancia. Tenemos que también pensar más en nosotros como seres humanos, qué es lo más básico de la vida. Tenemos comida, tenemos un aire que respiramos, tenemos ropa sobre nuestros cuerpos y tenemos un techo. Lo demás viene por Amanecimos consecuencia vivos. y hay que tener cuidado. Cuando le damos mucho valor a las cosas, valores que no son reales, tiende a darnos un sentimiento de ansiedad que no es necesario, que conlleva el miedo, y saber siempre que por cada puerta que se cierra hay una ventana que se abre. Y si nosotros mantenemos esa parte mental bien pronunciada en nuestras mentes, podemos manejar el miedo mejor. Entonces es muy necesario que aprendamos a vivir con lo básico, con lo que de verdad es la esencia de la vida. Despertamos una mañana positivos y como preparados para afrontar lo que nos viene. Correcto. Porque correcto. ahí es donde vamos a contrarrestar el miedo un poco, ¿verdad, doctor? Correcto, y volvemos otra vez. Total, si va a pasar, no nos vamos a tenemos preocupar. que- Si el día que te vas a morir, te vas a morir. Mira, yo estuve hablando en estos días con un amigo mío, que tengo miedo de meterme en un avión. Oye, el día que te vayas a morir, si tu destino es de que te vas a morir en un accidente de avión, el avión te cae encima bañándote en la bañera. Es verdad, es mejor ni pensarlo. Eso hay que estar tranquilo. El día que pase, pase, y cuando no pase, no pase. Y se acabó, digo yo, ¿no? Yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo vivo un día a día feliz y de verdad no pienso nunca ni en la muerte ni nada. Y digo, y lo que viene tengo que contrarrestarlo, no hay de Correcto, otra. No hay de otra. Correcto. Bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias, doctor, como siempre, Gracias a usted dándonos esas reflexiones, porque yo por lo menos no sabía mucho del miedo y hoy me voy bastante preparada. Sí. Y cualquier pregunta, aquí está el doctor José Pérez, siempre a la disposición para que ustedes puedan tener más información Correcto. de todo lo que es el miedo y muchas temáticas que vamos a tener. Y gracias a Florida National University, a la doctora Regueiro, por siempre darnos esta oportunidad de estar aquí. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, algún tipo de información en cuanto a los cursos que ofrecemos y los programas que ofrecemos, llámenos al 305-821-3333 en el campus de Hialeah, o el 305-226-9999 en el South Campus, que es en el área de Coral Way. Y les recordamos que estamos aquí desde los estudios de Florida National University